Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Nvidia, vamos a hacer el análisis técnico de esta compañía y por qué Nvidia sigue siendo la favorita de Wall Street. Pese a que ha retrocedido, a que ha estado en un movimiento lateral las últimas semanas, esta acción sigue siendo la favorita, la elegida por Wall Street. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente fíjense ustedes, por ejemplo, hoy lunes, todo el mercado rojo, todo el mercado en rojo cayendo, menos Nvidia que se alza imponentemente, subiendo más de 2,6%, recién estaba arriba del 3%. Y Nvidia es un fenómeno para analizar, porque incluso te hace replantear tus propias estrategias de inversión. Vos decís, ¿por qué estoy invirtiendo en todas estas empresas que no suben o que están subiendo muy lentamente en el mercado y no estoy invirtiendo en Nvidia, que es la empresa del momento? ¿Puede ser una moda? Sí, puede ser una moda, pero lo cierto es que está generando toneladas de dinero, tiene unos ratios de crecimiento muy interesantes, no está demasiado sobrevalorada, no está en niveles de burbuja todavía, y aún así la acción del precio está demostrando muchísima fortaleza. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un análisis para ver hasta dónde podría llegar a subir, cuáles serían los objetivos de precio. Y primero que nada, quiero comenzar con una proyección que yo traigo desde el mes de mayo, y es que yo creo que este movimiento de Nvidia se está desarrollando en 5 ondas, en las 5 ondas de Elliott, famosas de la famosa teoría justamente de las ondas de Elliott, en donde en este momento estamos en una onda 4 correctiva que se está desarrollando en una especie de movimiento lateral, específicamente en un triángulo simétrico. ¿Y qué nos dice la teoría de las ondas de Elliott? Que es muy efectiva en activos que tienen mucho volumen y mucha participación de las masas, como por ejemplo Nvidia, porque tiene en cuenta la acción del precio y también la psicología de los inversores. Nos dice, al final de la onda 4 se producen más compras y los precios comienzan a recuperarse nuevamente. La onda número 4 suele ser claramente correctiva. Los precios pueden oscilar lateralmente durante un periodo prolongado, que es lo que estamos viendo ahora en Nvidia, un movimiento lateral. La onda 4 suele retroceder menos del 38.2 de la onda 3 o inclusive hasta el 38.2. Si nosotros vemos cuál fue el mínimo de la onda 3 y lo tomamos, si sacamos el lunes negro, que fue esta extensión, vemos que acá el precio llegó hasta el 38.2 de la onda número 3. Después, ¿qué tenemos? El volumen es muy inferior al de la onda 3. Si nos vamos a ver el volumen, voy a quitar esto, pueden ver ustedes que la onda 3, que fue esta, tiene un volumen mucho mayor al de la onda 4 y el volumen ha ido en descenso, es decir, el volumen es menor en esta onda número 4. Nos dice además, este es un buen momento para comprar en un retroceso si comprende el potencial que se avecina para la onda 5. Aún así, las ondas 4 suelen ser frustrantes debido a su falta de progreso en la tendencia más amplia. Y ahora sí nos pasamos a la onda número 5, que es la onda final, es una onda alcista, y nos dice, la onda 5 es la última etapa en la dirección de la tendencia dominante, en este caso alcista. Las noticias son casi universalmente positivas y todo el mundo es optimista. Desafortunadamente, es este el momento cuando muchos inversores promedio finalmente compran, justo antes del pico. El volumen suele ser menor en la onda 5 que en la onda 3 y muchos indicadores de impulso comienzan a mostrar divergencias. Es decir, los precios alcanzan nuevos máximos mientras los indicadores no logran hacer esos nuevos máximos. Al final de un mercado alcista importante, los bajistas pueden ser ridiculizados. La onda 5 carece del enorme entusiasmo y la fuerza que se encuentran en el repunte de la onda número 3. Y el avance de la onda 5 es causado por un pequeño grupo de traders. Según esta teoría de las ondas de Elliott y el conteo que yo mismo he realizado, cada uno puede hacer su propio conteo, en mi opinión estamos dentro de una onda número 4 y posteriormente vendría una onda número 5 final. ¿Qué es lo que puede hacer que los precios suban? Bueno, que no todo el mundo ha invertido en Nvidia. Hay muchísimos inversores. La gran mayoría de las personas no está comprado en Nvidia. ¿Por qué? Porque creen que es una burbuja, porque creen justamente que está demasiado cara. Pero cuando el precio empiece a subir con fuerza en la onda número 5, en la onda final, ahí es cuando esos inversores, la mayoría, la masa, se va a terminar por justamente convencer de comprar esta acción, que nunca ha retrocedido, que nunca ha caído, que ha tenido una caída importante, por supuesto. Entonces ahí se van a convencer de que finalmente es el momento. Ahora sí voy a poder ganar dinero con esta acción, voy a poder duplicar, y justo ahí es cuando estamos llegando al máximo, al final de esta tendencia alcista de Nvidia, que es una tendencia que ha durado algunos meses, inclusive algunos años desde
el 2022. Pasemos a analizar ahora esta estructura interior que se ha formado en el precio de Nvidia después de haber marcado aquel máximo en junio de este año. Bueno, esto se llama un triángulo simétrico y la teoría de las ondas de Elliott también, por supuesto, se encargó de describir los triángulos y nos habla de que hay triángulos en bull market y triángulos en bear market, es decir, triángulos que terminan rompiendo al alza y triángulos que terminan rompiendo a la baja. Y acá tenemos diferentes estructuras de triángulos, como por ejemplo este que es un triángulo ascendente donde tiene una directriz plana en la parte superior y tiene mínimos ascendentes. Nosotros podemos ver acá mínimos ascendentes y máximos también descendentes que convergen hacia un punto central. Por lo tanto, no sería este el triángulo. Después tenemos un triángulo descendente, un triángulo simétrico y un triángulo expandido. Fijémonos que, bajo mi opinión, estamos dentro de un triángulo contractivo o simétrico, es decir, que tiende a converger hacia un punto medio. ¿Cuáles son las tres características que tienen estos triángulos? Primero que nada, la estructura y apariencia. Se forma cuando el precio de un activo produce dos líneas de tendencia convergentes con pendientes similares, una que conecta máximos más bajos y la otra que conecta mínimos más altos, es decir, estas dos líneas. Ese es el primer requisito. Después, patrones de volumen. Tienden a disminuir gradualmente a medida que se desarrolla el patrón, lo que refleja la incertidumbre del mercado y la disminución de las operaciones hasta que se produce una ruptura. Podemos ver claramente, si trazamos una línea, que el volumen fue descendiendo a medida que se iba formando este triángulo. Y por último, lo que tenemos es el resultado y las implicaciones. Sugieren un periodo de consolidación en el que el mercado está indeciso. La dirección de la ruptura es generalmente incierta hasta que ocurre, aunque continúa en la dirección de la tendencia que precede al patrón. Entonces, la probabilidad más alta una vez que se produce una ruptura efectivamente de estos triángulos es que continúe el movimiento del precio en la dirección de la tendencia previa. ¿Cómo era la tendencia previa? Era alcista. ¿Y qué otra pista podemos tener de que este triángulo podría romper hacia arriba, al alza? Bueno, fíjense que nosotros para trazar la línea de abajo necesitamos al menos 2 puntos. Una vez que tuvimos estos 2 puntos, pudimos trazar la línea de abajo, que sería una línea de soporte de este triángulo. Y fíjense que la gente trazó esta línea y a partir de ahí dijo, bueno, cuando llegue nuevamente después a la línea, voy a hacer mi compra. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, que nunca más llegó a esa zona. ¿Por qué? Porque la intención es clara. La intención es dejarte afuera a vos, que no compres, que no puedas agarrar a Nvidia en esa zona de soporte. Entonces, esto demuestra la fortaleza que está teniendo, una fortaleza alcista, la fortaleza de Nvidia de la que estamos hablando. Al no dejarte comprar, justamente, te obligan a comprar cada vez más arriba y eso obviamente va a acelerar, una vez que rompa el alza con fuerza Nvidia, puede llegar a acelerar las compras de todas esas personas que se quedaron fuera del movimiento. A eso me refiero, que a veces uno lo ve como, bueno, no pude comprar o algo malo, pero en realidad es algo positivo, es algo que va a impulsar aún más el precio del alza si este triángulo llega a romper finalmente en la dirección alcista de la tendencia previa. Si te gustaría aprender a vender en el mejor momento posible o a comprar en el mejor punto posible, sumate a nuestro curso de capacitación. Ahí te enseño cómo comprar y cómo vender de manera mucho más efectiva, utilizando indicadores, utilizando herramientas y sobre todo análisis técnico. Podés aprender de esta manera con clases grabadas dentro de tu aula virtual y mi atención personalizada para que puedas sacarte todas las dudas, todas las consultas directamente conmigo. Podés encontrar más información acá abajo en el link que tenés en la descripción. ¿Cuándo tendríamos confirmada esta ruptura? Bueno, lo que suele pasar justamente, como ven en esta imagen, una vez que rompe al alza, vuelve a tener un retroceso, un pullback hacia la línea superior, que antes era resistencia y pasa a ser soporte. Por lo tanto, nuevamente en ese retroceso que tiene el precio, suele respetar justamente la línea superior, que ahora es el soporte. Esta ruptura todavía no está confirmada porque primero no ha cerrado la vela, le quedan algunos minutos todavía, y segundo porque no hemos visto un gran volumen. Es decir, cuando veamos una ruptura al alza, cuando el movimiento comience, cuando la quinta onda empiece, vamos a ver un gran volumen muy superior a esto que hemos observado aquí detrás. Después, además, podremos ver algún pullback, algún retroceso que vaya a testear justamente esa línea de soporte. Y después, por último, lo que podemos ver también es que este movimiento no llegue a romper, no logre romper, no logre hacer una ruptura con volumen importante, simplemente porque no entra el volumen, no ingresa todavía, y se convierta en alguna especie de triángulo ascendente. Es decir, que veamos
que esta línea de abajo se mantenga, pero que se modifique la línea superior. Entonces podríamos llegar a tener alguna especie de triángulo ascendente y que venga a tocar muchas veces o algunas veces más esta parte superior. Es decir, que se haga un triángulo ascendente en vez de un triángulo simétrico. Si se da este escenario, veríamos aún una caída más, una corrección más, que sería la última oportunidad para comprar. ¿Hasta dónde podría caer? Bueno, si nos vamos a ver el área de volumen más relevante, sería la zona de los $120, $119. Entonces, si tenemos esa última caída final, una caída final, bueno, sería una gran oportunidad de compra porque probablemente después de esa caída agarraría liquidez el movimiento y finalmente lograría hacer la ruptura al alza. ¿Y cuál es el objetivo de precio para Nvidia en el caso de que rompa al alza finalmente este triángulo simétrico? Bueno, lo que se hace es tomar la proyección y tomamos este lado del triángulo y lo proyectamos desde el punto de ruptura y ahí nos va a dar un precio objetivo que en este punto nos posiciona cerca de los $188. La verdad, a los $188 desde este punto hay aproximadamente un 45, un poquito más de un 45%. Quizás sea un poco exagerado tomar tanta amplitud del triángulo, podríamos tomarlo inclusive desde el mínimo hasta la parte máxima de la directriz y lo proyectamos y nos podría dar 168. Bueno, entre 168 y $188, que sigue siendo un muy buen rendimiento para el caso de Nvidia, un 30%, entre un 30 y un 45% al alza. Por eso les digo, el objetivo de precio es bastante interesante y no importa en el caso de que comience el movimiento si compraste en 110 o en 120 o en 130, porque si se va a 170, por ejemplo, la ganancia va a ser realmente muy importante en cualquiera de esos escenarios. Ahora, cuando empiece y cuando finalmente haga la ruptura, va a subir rápido, ¿sí? Fíjense que cuando empieza a subir, incluso lo hace con gaps. En cuestión de días te sube la mayor parte del tramo. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, justamente para dejarte fuera del movimiento. Ellos quieren que vos vengas a comprar a los máximos, que vos seas el último en comprar, ¿sí? Para de esa manera ellos poder vender y poder distribuir en esas zonas altas. Entonces no esperes a que justamente el precio no te va a esperar, Nvidia no te va a esperar si finalmente haces esa ruptura. Fíjate, este es el ejemplo anterior, un gap, otro gap acá y en cuestión de 4 días a vos te subió aproximadamente 21%. Entonces, lo mismo podría ocurrir ahora, no te va a dar tiempo a reaccionar si no tenés justamente una convicción, una creencia de que esto puede llegar a romper hacia arriba. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustaría que hagamos otro análisis de Nvidia comparando con algunas otras acciones que hayan hecho lo mismo en el pasado, déjamelo acá abajo en los comentarios si te gustaría que le demos seguimiento a esta acción. Sobre todo está llegando a un momento crítico en donde hay que verla día a día para justamente darle ese seguimiento. Si te interesa, déjame un me gusta en este video y eso me muestra que a ustedes les interesa esta acción y que les interesan estos tipos de análisis. Ahora sí, hemos llegado al final del video. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Chau, chau.